Claro, si vamos a trabajar con colores que son para verse siempre en una pantalla, por lo general trabajamos con RGB. Los otros modos de color a veces nos sirven para por ahí también trabajar en una pantalla, pero cuando queremos hacer otro tipo de procesos. Por ejemplo, si yo quiero cambiar el tono a algo, a ver, miren mi imagen, por ejemplo. ¿Ven que se va cambiando el color de mi cara? Sí, sí. De forma medio ridícula, parezco un pitufo. Bueno, ahí lo que estoy haciendo es rotar en el modelo HSV, rotar lo que sería el H, el hue, que para nosotros sería algo así como el matiz o el tono. Estoy rotando lo que llamamos tono o matiz nosotros, que sería qué colores, si es verde, rojo, azul, etcétera, alrededor de lo que sería el arco iris. Entonces, con esto lo voy rotando. En cambio, si yo hiciera con RGB, solamente podría, digamos, bajar el rojo o bajar el azul o bajar el verde o subirlos, pero en los tres canales separados. En cambio, con este modelo, por ejemplo, puedo alterar toda la gama de colores con un solo parámetro, digamos. Después esto lo vamos a ver de vuelta directamente en el código y vamos a entender mejor cómo funciona. Ok, ok, buenísimo. Gracias, Juan. Nada. Em, Pregunta acá. Gonzalo, ¿cómo lo haces desde Jitsi? ¿Por qué es desde la cámara o por web? ¿A qué te referís, Gonzalo? ¿Qué cosa? ¿Los colores? Tengo como un cosito de configuración de Windows con las opciones básicas de la cámara web. Tengo, por ejemplo, la exposición. Ven y puedo cambiar. Después, no sé, la saturación. ¿Ven? Ahí estoy, blanco y negro zombie. Y uno de esos es el hue, es el tono o el matiz. Ven, ¿alguna otra pregunta de lo que estuvimos viendo en los videos? Si no, largamos, arrancamos. No sé, y otra cosa, lo último te pregunto, el tema del anti-aliasing, ¿funciona de manera similar que en los juegos? Por ejemplo, o sea, suavizar dientes de sierra. Exactamente igual que en los juegos. Ok, Sí. ok, En buenísimo. los juegos, por lo general, hay métodos mucho más complejos que los que yo marqué ahí así nomás, porque a mí me interesaba que se entendiera la diferencia digamos, en el muestreo y por qué ocurre ese pixelado. Pero después, en los juegos vas a tener muchos métodos distintos con mejor calidad, mejor rendimiento, peor rendimiento, que por ahí algunos trabajan solo en los bordes, otros por ahí borronean toda la imagen completa, hay distintos métodos, digamos. Claro. Bueno, a ver si les puedo compartir la pantalla. Ustedes díganme si se ve. A ver, esto lo voy aprendiendo acá a medida que charlamos. A ver, compartir acá, presentar pantalla. Pantalla uno. Ahí ven la pantalla que con un efecto como de espejo infinito. Sí, Sí, sí. Sí, Buenísimo. se ve bien. Sí. Creo que tienen también la opción de ver al mismo tiempo la pantalla y a las personas al costado, me parece. No estoy seguro si lo tengo que hacer yo o directamente ustedes. Digo por si no ven la pantalla. Que pueden ir eligiendo eso. A ver, díganme si ahora ven el editor de P5. Sí, Sí, sí. está bien, sí. Buenísimo. Ahí está, que yo cambié de ventanita para que no se vea el espejo este infinito. A ver. Ahora sí. Vamos a minimizar esto. Bien, lo que vamos a hacer hoy es una introducción a cómo trabajar con P5. Voy tomando el café mientras. Vieron que yo les dejé unos apuntes. Hay uno que está en castellano, que es el principal que vamos a usar. Los demás se los dejé solamente como consulta, nada más, por si quieren ver unas cosas más. Pero nos vamos a basar ligeramente en este,
que es el que tengo abierto, que se llama Introducción al P5.js. Está muy bueno este apunte, en realidad es un libro, está bastante, muy accesible como está escrito. Fíjense que tiene dibujitos, tiene un montón de cosas muy piolas para arrancar de 0. Y nos vamos a basar más o menos en la progresión de temas que tienen en el índice, que acá dice cómo está organizado este libro. Ven que dice los capítulos están organizados y acá les van poniendo los distintos temas hasta el último. Por ahí no vamos a ver todo, sino que vamos a ir salteando entre cosa y cosa, vamos a ir viendo también algunas otras cosas que yo voy a ir agregando, pero más o menos nos vamos a ir manejando en función de estos temas. Van a ver que tiene una introducción muy piola también al P5, les va mostrando cosas, por ejemplo, les cuenta la historia, cómo surgió esto, cómo funciona más o menos. Fíjense que el primer capítulo se llama Hola. Les muestra qué es un boceto, etcétera, cómo podemos hacer prototipos. Después tenemos acá un pequeño dibujo del árbol familiar, que esto se refiere a los lenguajes de programación, tal cual como pasa con los lenguajes humanos, con los idiomas. Y vemos en dónde más o menos se ubica P5. Vemos acá los parientes, digamos, de P5. Podríamos decir que quizás el padre de todo esto que vemos acá probablemente sea C o C++, que son lenguajes muy clásicos y muy usados, pero son bastante complejos. De C++ podríamos decir que surge Java, que fue un lenguaje que se utilizaba muchísimo en los primeros celulares y hoy en día se sigue usando. En Java se programó otro lenguaje que se llama Processing, que es en el que está basado P5, que es lo que vamos a usar nosotros. P5 en realidad es como una especie de interpretación hecha en JavaScript. Ustedes ven el cursor, ¿no? Del mouse, cuando yo lo muevo. Sí. Sí. Buenísimo. P5 sería como una especie de interpretación de processing, pero en vez de estar hecho en Java, está hecho en JavaScript. ¿Cuál es la diferencia entre Java y JavaScript? JavaScript es un lenguaje que se pensó para escribir, valga la redundancia, scripts, o sea, pequeños pedacitos de código que funcionaran en navegadores y en las páginas web, básicamente, ¿sí? Por ejemplo, si alguna vez vieron las páginas viejas web que funcionaban solamente con código HTML, vieron que eran horribles, con solo texto y unas imágenes feas y no mucho más, podíamos correr a un costado al otro el contenido y no mucho más. Y en algún momento empezaron a aparecer páginas un poco más complejas que de pronto tenían, no sé, fondos animados, una palabra que se iba moviendo por la pantalla, pero que no era una imagen animada, sino que era por ahí una palabra que se iba moviendo, ¿sí? Que yo por ahí la puedo seleccionar incluso, y así cosas cada vez más complejas. Bueno, eso es a partir de que se introduce el JavaScript para trabajar sobre los navegadores web y sobre HTML. Entonces, como decía recién, P5 es una interpretación de lo que es el lenguaje de processing, que originalmente está escrito en Java, pero para JavaScript. O sea que vamos a trabajar, como les dije en los otros videos, sobre un navegador web. Bien, vamos a pasar... Hacer una consulta. Sí. El lenguaje que se utiliza en P5 no es el mismo que se usa en Processing, ¿no? A ver, técnicamente no es el mismo lenguaje, ¿sí? O sea, uno es Java y otro es JavaScript. Ahora, en la práctica son similares, podríamos decir similares, no iguales, la sintaxis, o sea, la forma en la que vamos a escribir, y... Claro, las funciones se llaman distinto, capaz, ¿no? Las funciones, como está basado en Processing, trataron de que sean lo más parecidas posibles Claro. o iguales a veces. En la mayor parte de los casos son iguales las funciones, Genial. pero en algunos casos no son iguales, y hay algunas cosas que ya las vamos a ir viendo que son propias de trabajar en web, que bueno, necesariamente son distintas. Claro. Por ejemplo, acá están viendo mi ventanita, ¿no? Por ejemplo, Sí. en Processing yo voy a trabajar con una ventana, como una ventana de Windows, ¿sí? Con una ventanita a la que yo le voy dibujando cosas. En cambio,
en P5 yo voy a trabajar en una página web. Entonces lo que era una ventana, ahora le llamamos por ahí Canvas, que es algo así, es un lienzo, es la traducción de lienzo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo pongo play acá, y acá aparece este cuadrado gris, que esto es mi lienzo de dibujos, donde yo después voy a poder dibujar cosas, ¿sí? Entonces, por Sí, eso gracias. está basado en processing, tratando de que sea lo más fiel posible a cómo se escribía el processing. Pero como es JavaScript, no es igual a Java. Entonces hay algunas cosas que se escriben distinto. Ya desde el vamos, si alguien sabe algo de programación, en Java yo no escribo las funciones así, por ejemplo. Las escribo de No, otra no. manera. Setup directamente. Claro, o puedo escribir una función escribiendo void, por ejemplo, o algún tipo de datos como int, etc. En cambio, en JavaScript las escribo arrancando con function. Igual, esto para quienes tengan una base, pero no se preocupen porque estoy comentando eso, la diferencia nada más. Después, todo esto ahora lo vamos a ir viendo de cero. Porque imagino que la mayoría no sabe ni qué quiere decir nada de todo esto, ¿no? Bien, a ver si hay más comentarios. Podemos guardar un exe o un video desde P5. Un exe directamente no. Lo que sí por ahí podemos hacer en alguna clase avanzada de las últimas es hacer una mini introducción a processing, como para que puedan hacer algo que funcione fuera de las páginas web. Está buena la pregunta de decir por qué P5 y no processing. Está muy buena. Esta materia siempre se daba con processing, históricamente. Es la primera vez que la voy a dar con P5. Y la decisión pasa por varias razones. La principal es la cuarentena. Esa es la razón principal. Me parecía mucho más práctico que trabajemos ahora en un entorno web, que no tienen que instalar nada, que no tenemos que preocuparnos por hacer servicio técnico y ver si todos pudieron instalar en las compus el processing, si les anda bien, etcétera, etcétera. De manejar archivos y todo eso. Directamente acá trabajamos en el navegador. Yo les puedo compartir el link de esto. Voy a... Si lo grabo, esperen que este no está grabado, pero por ejemplo vengo a otro. Sketch, perdón, File, Share, por ejemplo. Y yo acá directamente les puedo compartir lo que estoy haciendo. Directamente les paso el link y ya está. O incluso lo pueden incrustar en otro lado, pueden hacer un montón de cosas. Me Sí, parece, también sí. creo que en Introducción a la Programación se ve processing, pero como que virtualmente, al menos si no estabas en la licenciatura, ya no te podías anotar, por ejemplo. Ah, mirá. O sea, y eso por ahí te da una base para si acá se viera processing, no sé, tener algo un poco Mirá. más avanzado. Vos estás en la Tecnicatura en Producción. Yo me anoté en la licenciatura, pero todavía estoy haciendo materias de la tecnicatura. Ah, perfecto. Sí, está bueno que aclaremos eso porque el curso está dividido en estudiantes de música y estudiantes de producción o de artes digitales. Claro, yo estoy ahí. Claro, ahí va. Lo aclaro porque por ahí van a ver algunas cosas que yo voy tratando de hacer la materia, digamos, universal, de no basarme ni en los de música ni en los de producción digital, sino que voy dando un poco de todo, ¿sí? Pero seguramente cada carrera me podrá decir, pero eso ya lo vi en tal lado, o eso nunca lo vi. Entonces vayan diciéndome todo eso. Si hay algo que ya lo conocen, que no lo vieron nunca, o que yo por ahí dé por entendido algún tema y no, díganmelo de una que le explicamos todo lo que haga falta. Dale, gracias. De nada. Estoy leyendo acá las preguntas. Y me quedó pendiente de por qué no guardar un exe. Con processing podemos, lo que se llama compilar, podemos generar un exe. Con P5, en principio no. Puede haber alguna forma medio rebuscadísima de compilar esto, pero JavaScript es un lenguaje que se lee y se interpreta en tiempo real en el navegador. Entonces no sacamos, no extraemos un exe, un programita separado de lo que es el navegador. Por eso más adelante, por ahí hacemos un rato para charlar del processing, para que tengan una alternativa independiente de un navegador. Después estoy leyendo acá. Solo con el link ya está, no hace falta guardar y compartir un archivo. Bien,
Yo les había dicho en el campus que por favor se hicieran una cuenta en la página de P5. Porque ustedes pueden trabajar sin ninguna cuenta ni nada, directamente entran a la página, al editor, y ya está, pueden escribir código y ejecutarlo. Pero al hacerse una cuenta tienen un espacio pequeñito ahí en el servidor donde ustedes pueden guardar archivos, etcétera. Y al hacer eso se les habilita compartir lo demás. Por otro lado, me parece que más adelante vamos a trabajar con agregar archivos, por ejemplo, una foto o alguna cosa a nuestros programitas. Y creo, si no me equivoco, que solamente se pueden subir si estamos con una cuenta activada. Pero igual, como les dije en el campus, es una pavada. Se hacen una cuenta, les pide usuario, contraseña, mail y listo. No les van a pedir datos, ni les mandan un spam, ni nada de nada. Es simplemente para tener un espacio asignado en el servidor. Y lo del link, en realidad tenemos varias maneras. Perfectamente me pueden seleccionar el código, copiarlo, pegarlo en un texto y mandármelo o mandárselo entre ustedes. Perfectamente se puede, como digamos, a la antigua, en el estilo de siempre. Pero ahora en un minuto vamos a charlar de que trabajamos con varios archivos a la vez. Entonces lo más práctico es quizá que compartamos los proyectos directamente con los links. Entonces uno directamente manda el link y ya se abre el proyecto entero, como está armado. Bien, ¿qué más? No sé si respondí, Sabrina, tu pregunta. Cualquier cosa igual me decís de vuelta. En cuanto a utilidades, práctico usar P5 si queremos aplicarlo a otra cosa que no sea web. Bueno, lo de práctico es relativo. Vamos a ver un montón de cosas que podemos hacer en P5. Después ya dependerá de cada una lo que queramos hacer con eso. La idea acá es ver una pequeña introducción a la programación, porque no vamos a salir programadores en 3 meses de clase o en 4, pero una pequeña introducción a la programación orientada al arte, digamos, ¿no? Y la idea principal es no ser expertos en P5, sino tener una base como para después poder agarrar otra cosa que necesitemos. Y quizás si yo de pronto un día tengo un proyecto que necesito resolver algo, generar algún estilo visual de alguna cosa para incorporar en un video o lo que sea, yo tener una base por lo menos para poder ingeniármela solo, ¿sí? Un poco la materia va por ese lado. Y lo mismo con sonido, ¿no? Vamos a ver algunas cosas con sonido, no vamos a profundizar en sonido, pero sí vamos a ver cómo incorporar y trabajar con sonido a la vez que las imágenes acá en P5. E insisto, que me preguntas, Gonzalo, por el tema de aplicarlo a algo que no sea web. A ver, no necesariamente tengo que estar conectado a internet para que funcione esto. Es decir, yo puedo mostrar esto en una exposición en una computadora que no tenga internet, pero con que tenga los archivos ahí va a funcionar igual, mientras haya un navegador web. Y si no, para eso también vamos a charlar un poquito de processing bastante más adelante, llegando por ahí a las últimas clases de la materia. Cuando estén trabajando en los proyectos finales, ahí vamos a charlar un poquito de processing. Bien, buenísimo. Bueno, vamos a arrancar entonces a ver qué es todo esto, cómo funciona el editor qué es lo que podemos hacer, qué es lo que podemos esperar. Yo voy a hacer un archivo nuevo, ahí está, como para que lo vean tal cual como viene la primera vez. Díganme, por las dudas, porque yo he visto que Jitsi a veces asesina un poco la calidad de la imagen. Si ustedes de pronto ven que no se lee el código o algo, avísenme. Bien. La primera vez que entran al editor, van a ver esta ventana así. Yo, de hecho, prefiero trabajar con lo que es el tema oscuro, ¿sí? Que es fondo oscuro tirando a negro y las letras tirando a claritas. Entonces, lo primero que voy a hacer es venir acá a la ruedita de engranaje y acá tengo algunas opciones para configurar el editor, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es poner o dark o high contrast. Esto es la dirección. Pueden usar lo que más cómodo les quede. Yo creo que prefiero el dark. También pueden cambiar el tamaño de la letra, ¿sí? Ven que atrás el código se agranda o se achica. Vamos a dejarlo en 20, cosa que se vea bien en la pantalla. Después tienen algunas opciones como, por ejemplo, autoguardado.
Pueden dejarlo en on, en off, como quieran. También hay un botón de guardar. Después tienen word wrap, que si no me equivoco es que las palabras bajen de línea cuando se excede del tamaño de la ventanita. Después tienen algunas opciones de accesibilidad, por ejemplo, prender o apagar los números de línea. A mí me gusta trabajar con los números de línea, ven que yo ahí los puedo apagar y desaparecen. A mí me gusta tenerlos puestos, porque después vamos a ver que a veces vamos a tener errores y cosas así que nos van a marcar algún número de línea y nos conviene tenerlo por ahí para saber mejor. Después también cuando tenemos un código largo nos va a ayudar un poquito a orientarnos y no perdernos. Bien, estas opciones no importan mucho ahora. Entonces lo primero que yo hago es eso, poner el modo oscuro porque es el que me gusta a mí, y después agrandar un poco la letra si hace falta. Después, vamos a ver más o menos qué son las partes del editor. Tenemos arriba una clásica barra de menú. Yo tengo File, tengo un nuevo archivo, guardar, abrir, ejemplos. Los ejemplos están buenísimos, después lo podemos ver. Editar, tengo Tidecode, Find, esto son los típicos buscar, etc. Y Tidecode es una opción que está buena, que lo que hace es ordenar visualmente el código. Después vamos a ver cuál es la gracia de todo esto. ¿Ven? Yo pongo Tidecode y me acomoda las líneas que quedaron raras. Por ejemplo, yo pongo esto así, o esto así. ¿Ven? Que me lo acomoda automáticamente, para que se vea nada más lindo. Después tengo un Sketch, Add File o Add Folder. Con esto agrego archivos. Más adelante vamos a agregar quizás alguna imagen o algún archivo de sonido, etc. Y los agregamos desde acá. Run y Stop es simplemente como el play y stop para ejecutar el programa o detenerlo. Acá estoy viendo más preguntas. Gisela. Sí, ¿podés agrandar más las letras mejor? Tuve que abrir la clase del celular. Ah, bueno, dale. Buenísimo. A ver, vamos a poner un poquito más grande la letra. La agrando bastante, total. Hoy tampoco vamos a hacer nada muy avanzado como para necesitar mucho espacio acá. Ahí está mejor. ¿Se lee mejor ahí? Buenísimo. Bien, decía entonces, tenemos Run y Stop, que es para ejecutar o detener el programita. ¿Sí? Ahí puse Play y Stop, que son estas dos de acá. Y después tenemos en Help, y en Help tenemos algo fundamental, algo importantísimo, con muchas sí, en cualquier lenguaje de programación, que es la referencia. ¿Sí? Keyboard shortcuts son atajos de teclado. About nos va a decir algo sobre quién hizo y cómo está hecho P5, pero lo importante es la referencia. Yo voy a hacer clic en Reference y me va a llevar a esta página. Esta página es fundamental porque acá voy a aclarar otra cosa sobre cómo encaro o cómo me gustaría encarar la materia. Y es que yo no pretendo, ni siquiera yo lo hago, que sepan de memoria todo lo que vamos a ir viendo, ¿sí? Esto lo remarco. No espero ni quiero que sepan todo de memoria. ¿Por qué? Vamos a ver un montón de formas de hacer cosas distintas en este lenguaje de programación, que va a ser imposible que nos acordemos tipo enciclopedia de todas las posibilidades que tenemos, que ni siquiera son solo estas, hay muchísimas más posibilidades para trabajar. Va a ser imposible. Entonces, la idea es que nosotros aprendamos la mecánica general de cómo funciona el lenguaje, cómo hacer cosas, inclusive de cómo ingeniarnos para resolver algún problema, y que en todo caso, si yo no me acuerdo cómo se dibuja una línea, yo puedo ir a la referencia y buscarla, ¿sí? Entonces digo, vengo acá a la referencia, busco, bueno, a ver cómo se dibuja una línea. Vengo, ahora vamos a ver cosa por cosa dónde está cada elemento, y busco cómo se hace la línea, por ejemplo, ¿sí? Vengo acá, dice line. Hago clic acá en line, y me dice ejemplos, línea, tengo un montón de ejemplos, y me dice una descripción. Esto está en inglés. Yo lo podría traducir automáticamente, quizás si es complicado leer en inglés. De todas formas, todo lo vamos a ver conmigo en la clase, así que no se preocupen. A ver cómo traduce el traductor. El problema del traductor es que a veces
traducen el código y eso es peligroso. Pero bueno, ahí le puse el traductor automático y ven que bastante se entiende, ¿sí? Ahí entra la página, igual tiene para traducir la página, tiene español y inglés. Ah, ¿tenés en español? No sé si Sí, está sí. completa. Buenísimo, ahora vamos a entrar en español. No sé si está todo completo traducido ya, porque viste, eso lo van haciendo cosa por cosa. Vamos a ver si la línea está traducida. Línea por agarrar cualquier cosa, ¿no? Por cualquier ejemplo. Línea. Referencia. Ah, buenísimo, mira, sí, está traducido ya. Bien. Es bastante nuevo P5. Había algunas cosas que hace poco todavía no estaban. Bárbaro. Entonces tenemos la mayor parte de las cosas en castellano. Eso va a ayudar un montón. Gracias por la observación. Bueno, lo importante era que yo por ahí no necesito acordarme de memoria cómo se escribe una línea, ¿sí? Ni les voy a pedir que se acuerden todo eso de memoria. Lo importante es que ustedes sepan que puedo hacer una línea, ¿sí? Y dónde buscar cómo hacer la línea. Eso es lo que vamos a ir tratando de remarcar en la materia. Y en todo caso, qué cosas interesantes puedo hacer con una línea son las que vamos a tratar de enfocarnos en la materia. Porque van a ver que todo esto es un lío y no quiero que se mareen ahora diciendo, uy, no, es un montón, yo cómo voy a aprender todo esto de memoria ahora, son un montón de cosas, código, etcétera. No, no es la idea. La idea es simplemente que ustedes sepan qué cosas podemos hacer y dónde ir a buscar las respuestas, ¿sí? O sea, es perfectamente válido copiar y pegar algunas cosas. Por ejemplo, yo digo, a ver, ejemplo, quiero hacer esta línea de acá. Entonces puedo agarrar, copiar el ejemplo, copiar, vengo acá, lo pego en esta línea. Ahora vamos a ver qué quiere decir todo esto, pero no importa, lo pego acá, pongo play y ahí veo la línea, ¿sí? La misma que estaba en el ejemplo. La que teníamos acá, que es esta misma. Entonces, bueno, volviendo a la referencia, es fundamental que nos acordemos de venir a consultar la referencia como un manual, digamos, ¿sí? Cuando necesitemos alguna cosa, siempre podemos venir acá y ver cómo se utiliza alguna función, alguna cosa particular de P5. Bien, sigamos. Ya terminamos con esto, que estaba la referencia, como decía. Después tenemos, bueno, acá mi nombre de usuario, porque yo ya estoy logueado con mi cuenta. En mi cuenta acá tengo algunas opciones. Por ejemplo, ver mis sketches. Si yo entro acá, ok, me pregunta si quiero salir porque no grabé este programita, no me importa ahora. Y van a ver que acá tengo mis sketches. El que van a ver, el que tengo único grabado en este momento es el que yo les dejé de ejemplo el otro día, ¿sí? Que es el de la carita esta. Después tengo mis colecciones, que no me acuerdo ahora si era como algo así como si fueran, imaginemos, carpetas de sketches. Cuando digo sketch es el boceto, ¿sí? De todo el programita completo. Y después tenemos otras opciones, podemos subir archivos y algunas cosas. Ven que no me da mucho espacio, pero en general no vamos a necesitar mucho espacio tampoco. Bueno, pues los settings, que es lo mismo que estaba acá en el engranaje, y salir de la sesión, ¿sí? Esto más o menos es estándar, más o menos como cualquier programa de edición. Y después pasamos a lo que vamos a trabajar, que es la parte del código y la previsualización. Puede ser que cuando lo abran la primera vez les aparezca esto al costado. Si no les aparece, con estas flechas lo agrandan o lo achican, ¿sí? Y van a notar que dice Sketch Files, o sea, los archivos de mi boceto, de mi programa. Y tengo varios archivos acá, tengo 3. Yo no hice nada, o mejor, vamos a empezar con el de ejemplo vacío. No hago nada acá, como viene así, pelado, y ya tengo 3 archivos acá. Fíjense que tengo un archivo .html, un archivo .js y un archivo de estilo CSS. El código nosotros lo vamos a escribir todo prácticamente siempre en el archivo que se llama sketch.js. Acá es donde nosotros vamos a escribir todo nuestro código de JavaScript para que funcione el programa, ¿sí? Pero, como dijimos que esto trabaja sobre web, necesitamos un archivo HTML de base que contenga nuestro programa.
En principio esto no lo vamos a tocar nosotros ahora, quizás más adelante modifiquemos algo acá, solamente les cuento por qué está, ¿sí? Pero por ahora no lo modifiquemos. Este index, ¿sí? Escuché una voz ahí, no sé si por ahí se coló un micrófono. Bueno, decía, tenemos el index.html, que es la página estándar típica de cualquier página web, que es la primera que se va a iniciar, el index, siempre, ¿sí? Y si miramos acá, no importa si sabemos o no sabemos ahora de código HTML, pero lo importante es que dice, acá, tenemos un pedacito que dice script source y dice sketch.js. Este archivo es exactamente el que yo estoy editando, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Tengo el index.html, que es lo primero que se va a abrir como web, y va a llamar un montón de cosas, incluyendo mi sketch, ¿sí? Y este archivo es el que va a ejecutar todo el código que yo voy a hacer. Después vemos acá que tenemos algunas otras cosas más incluidas también, que son justamente la librería de P5. Si yo saco esto no va a funcionar nada, o casi nada. Después ya viene incluido por defecto la librería de sonido. Y después tenemos incluida la hoja de estilos, que esa no nos vamos a meter ahora, ni creo que nunca, que es esta hoja de estilos que está acá. Bien. Igual, no se mareen con eso porque era solamente para explicar por qué está esto acá. Nosotros vamos a dedicarnos simplemente a trabajar en el sketch.js. También lo digo porque por ahí por accidente, sin querer cliquearon acá, y que no se asusten que, uy, me desapareció el código, ¿dónde está? ¿Y esto qué es? ¿Qué sé yo? Bueno, nada, simplemente hay que ir acá y listo. Y seguimos trabajando en el sketch. Lo voy a minimizar. Ah, perdón. Con esta flechita que está acá también puedo llegar a agregar archivos, ¿sí? Que después lo vamos a ver, cómo agregar una foto y cómo trabajar con esas cosas. O un sonido. Lo voy a minimizar. Así tengo más grande la vista del código. Fíjense que todo esto se puede manipular. Por ejemplo, hago clic acá y puedo cambiar la posición de esto y el tamaño del código. Y lo voy moviendo así. Probablemente esto lo vayan modificando todo el tiempo, mientras vayan escribiendo. Uy, me quedó corto el tamaño, lo corro un poco para ver, etc. Uy, me quedó chiquitita la ventana, lo agrando para ver bien. Generalmente uno lo va modificando todo el tiempo eso. Vamos a dejarlo ahí. Bien. Después tenemos, vamos a saltear un segundo el código. Tenemos acá abajo lo que es la consola, ¿sí? Es un espacio donde P5 me va a ir reportando algunas cosas del programa, ¿sí? Me va a ir diciendo, por ejemplo, si hay un error, si yo puse algo mal. ¿Ven? Ahí le di ejecutar con algo que no reconoce el programa y me dice que hay un error, acá hay un problema. Ven que aparece todo este texto, hay una alarma ahí terrible y me dice algunas cosas, ¿sí? Me explica algunas cosas. Después vamos a ver un poco mejor cómo interpretar los errores más comunes. Y fíjense que también me dice, me avisa que el problema está en la línea 7, si ven. Por eso yo decía antes el tema de que conviene tener los números de línea, ¿sí? Me dice, ojo, tenés un problema acá en la línea 7, hay algo que no está definido, o sea, no lo conozco, no sé de qué me estás hablando, ¿sí? Que es justamente esto. Lo vamos a borrar. Es similar al FAUCID, ¿no? Que te marca el numerito del error. Claro, ¿quién habla? Porque no veo quién me está hablando. Yo, Lucas. Ah, Lucas, ¿cómo andas? Claro, es muy parecido, exactamente. Okay. En general, la mayoría de los I de programación, de cualquier lenguaje, la mayoría tienen algún sistema de consola justamente para esto, para ir indicándonos cosas. A veces la consola es unidireccional, como esta, que solamente me muestra cosas, o a veces es bidireccional. Por ejemplo, si yo aprieto la tecla F12, accedo a la consola de Chrome acá directamente. Ya ni siquiera estoy en P5, estoy en Chrome, la consola del navegador. Yo puedo venir acá a consola y si se fijan, ahí tengo un cursor para escribir cosas, ¿sí? Yo puedo incluso escribirle en tiempo real un código. Después lo vamos a charlar esto, después vamos a ver. Pero esta, por ejemplo, es una consola bidireccional. Fíjense que quedó acá el mismo error que me marcó antes, quedó ahí guardado, pero al mismo tiempo yo le puedo escribir algo, ¿sí?
Después vamos a charlar un poco de la consola del navegador. Ahora la voy a cerrar. Pero bueno, lo importante de la consola es eso, que es un lugar donde la computadora y donde P5 se va a comunicar conmigo, me va a indicar cosas, ¿sí? Yo incluso puedo pedirle a P5 que me muestre cosas que no sean errores. Por ejemplo, puedo decirle, fíjense, hice una pavada, ven que ahora me está mostrando unos números acá. Lo que yo le pedí, después vamos a ver por qué escribí esto así, es que me vaya diciendo a cada cuadro que se va actualizando, me vaya indicando el número de cuadro, ¿sí? Fíjense que son un montón, porque esto están dando a muchos cuadros por segundo y son un montón. ¿Sí? El número va creciendo, creciendo, creciendo. Con este botón de acá puedo limpiar la consola, clear, la limpio. Así no me queda toda la mugre esa de las cosas que por ahí ya no me sirven. Y con esta flechita la achico por si necesito más espacio para trabajar acá. Bien. Sigamos entonces. Entonces, bueno, para eso sirve la consola nada más. Y nada menos. Lo más importante por lo general va a ser revisar errores en la consola. Si yo me equivoqué cuando escribí algo, probablemente me va a aparecer en la consola. Por ejemplo, acá me comí una R, digamos, ¿no? Uy, me comí la R y no me di cuenta. Pongo play, bueno, acá me dice un error, ¿sí? Frame count no está definido, o sea, no sabe lo que es, ¿sí? Y ahí yo puedo interpretar, ah, claro, lo escribí mal, me comí la R de frame. Bien, ahora sí, pasamos directamente a lo que es la parte donde escribimos el código, que no tiene mucha ciencia, que es simplemente un editor de texto y nada más que eso, simplemente un editor de texto, solamente que tenemos la ventaja de que nos marca lo que se llama la sintaxis. Por ejemplo, van a ver que distintos tipos de elementos se marcan con distintos colores o distintos grosores de letra, etc. Por ejemplo, yo veo acá todos los functions escritos con el mismo color y eso no lo hice yo a mano. Directamente el programa reconoce lo que quiere decir function y me lo pone con ese color. Si yo escribo un número, me lo pone de este color, así, y etc. Eso depende del tema que haya elegido. Ven que con light son otros colores, pero se respeta la misma idea, ¿no? ¿Sí? Vamos a volver ahí a Dark. Entonces es simplemente un editor de texto. Yo puedo esto copiarlo, pegarlo en otro lado, ¿sí? O traer código de afuera y copiar y pegar acá, etcétera. Como hice recién con la referencia. Que yo agarré el tema de la línea, lo pegué acá, ¿sí? Tengo, aunque no figura acá en el cosito de edit, puedo deshacer. Por ejemplo, yo escribí algo, pongo control Z y lo deshace, ¿sí? Más o menos como cualquier editor estándar. Así que, perdonen que estoy tomando el café mientras hablo, que ya está bastante frío, ya pasó como una hora. Bien. Ahora sí, vamos a arrancar directamente a hablar de lo que es trabajar con los primeros pasos de código, ¿sí? Probablemente quieran tomar nota de algunas cosas que digamos hoy nada más, porque después por lo general vamos a ir trabajando con ideas que pueden ir tomando nota si quieren o no y manejándose con la referencia y el apunte. Por estas cosas que estuve comentando, por ahí algunas esté bueno tomar nota. Bien, como decía en el video de lo que era la imagen digital y qué sé yo, nosotros vamos a trabajar basándonos siempre en píxeles en un lienzo, en una pantalla, ¿sí? En este caso voy a trabajar con píxeles dibujados en la zona de mi canvas, de mi lienzo, ¿sí? Que es este pedacito que está acá.